Puerto Rico, vive ahí y pasó recién por el jubileo de Chile y de vuelta al jubileo nos hizo el favor de pasar y darnos una visita aquí en Argentina para contarnos las experiencias que él tuvo conociendo al padre Kentenich. El diácono Pagán vivió en Milwaukee, muy cerca del padre Kentenich, por 6 años, ¿verdad? Junto a mi señora. Junto con su señora Hilda, que también está aquí. Y bueno, los acompañan en este viaje el matrimonio Ramírez, Mario e Ivonne, también de Puerto Rico. Hoy me estaba contando que este año celebra el jubileo de su ordenación al diaconado, 25 años, así que es un año de gracias para él. Y espero que, bueno, que para todos nosotros que vamos a compartir este ratito con el diácono Pagán. Que la dejo cerquita. Sin agua. Muy buenas tardes a todos. Es una inmensa alegría encontrarme otra vez en Argentina. Desde mis años de juventud siempre he sido un latinoamericanista furibundo, chiflado, dicen en otros sitios, y precisamente lo que me comprometió completamente con el padre José Kentenich fue que él también creía en América Latina, quería América Latina, y su visión de profeta como padre y fundador de una espiritualidad de gran repercusión en la iglesia de nuestros tiempos, sentía que América Latina tendría un papel muy importante que jugar en el concierto de naciones en los siglos venideros. El padre Kentenich quiso mucho a Argentina. Estuvo por Sudamérica del año 47 al año 52, desde luego con intervalos en los cuales tuvo que salir a Europa y estar fuera de nuestro querido continente. Pero quería tanto a Sudamérica que le dedicó mucho tiempo, y cuando vino a Sudamérica, cuando vino a América del Sur, algo ocurrió en su corazón que él sintió que su obra, que es la obra de Dios, sería marcada profundamente por los países latinoamericanos y suramericanos. Aquí en Argentina ustedes conocerán ya parte de la obra de él, de los movimientos o de las movidas que tuvo en la República Argentina, la bendición de su santuario nacional en Florencio Varela, las importantísimas charlas que el padre Kentenich dictó en Florencio Varela y que en este año precisamente han cobrado una actualidad extraordinaria. Cuando la Santísima Virgen, a través de Mati, nos abrió la puerta para venir a la Argentina, yo me sentí sumamente complacido, satisfecho y regalado por parte de Dios, porque el santuario de Florencio Varela lo conocemos en el mundo schoenstattiano como el santuario del Padre. Y las palabras más profundas y más hermosas que dijo el padre Kentenich en relación a la paternidad de Dios, que fue el mensaje del padre Kentenich al mundo y la iglesia contemporáneas, las dijo Florencio Varela. Después, más tarde, en el año 1966 y 67, en Alemania, él complementó las palabras que había dicho aquí, los discursos que había dicho Florencio Varela, pero no hay duda de que el mensaje del padre José Kentenich sobre la paternidad de Dios fluyó en Argentina, en Florencio Varela. Es una gran alegría estar con ustedes, además, porque vengo de la celebración del jubileo de la misión del 31 de mayo en Santiago de Chile, en el santuario de Bellavista.
Esta misión del 31 de mayo, muy discutida como todas las cosas grandes en la historia del mundo, que creó grandes controversias dentro de la familia de Schoenstatt y dentro de la Iglesia, que produjo 14 años de destierro del padre Kentenich, de destierro de su patria, Alemania, y de su familia de Schoenstatt en el mundo entero. Se le han abierto las más amplias puertas en este momento en Bellavista. Hasta este momento la misión del 31 de mayo se dijo en muchos círculos schoenstattianos que era una misión de los chilenos. El 31 de mayo del año 99 se confirmó que la misión del 31 de mayo es la misión de la familia de Schoenstatt, la misión del padre Kentenich, que la misión del 31 de mayo es el aporte del padre Kentenich y de la familia de Schoenstatt a la Iglesia y al mundo de los siglos venideros. Sin la misión del 31 de mayo, Schoenstatt se diluye. Schoenstatt pierde prácticamente todo su valor. Schoenstatt pasaría a ser otro movimiento más, como hay tantos en la Iglesia, y perdería todo el peso histórico y profético para los siglos venideros. Es muy interesante el hecho de que lo que el padre Kentenich anunció el 31 de mayo de 1949 en Bellavista, ya acá en Florencio, de manera muy clara, lo había ido afirmando. El padre Kentenich habló aquí en Florencio del problema del pensar mecanicista, habló de la solución al problema del pensar mecanicista, o sea, el pensar orgánico. No habló de la cruzada por repensar, amar y vivir orgánicos, porque ese fue un proceso que se fue desarrollando en su corazón, en su vida, en su pensamiento y luego en su verbo, para poderlo transmitir. Rezando anoche en el santuario de Florencio Varela, crean ustedes, me sentía muy cerca del cielo. No voy a decir que más cerca del cielo que en Bellavista, porque estaría cayendo en el problema del pensar mecanicista. Y los santuarios todos forman una totalidad orgánica. Pero el santuario de Florencio, siempre lo he sentido desde mi 6ª visita a Argentina, el santuario de Florencio irradia algo especial en relación con la paternidad de Dios. Así como el santuario de Bellavista irradia algo especialísimo en relación con una renovación, restauración del mundo y de la Iglesia, o de la Iglesia y del mundo, y una visión amplísima que cubre todas las latitudes de la tierra. El santuario de ustedes aquí en Buenos Aires, aquí en Florencio Varela, tiene un mensaje muy especial, y lo siente mucho más el que viene de fuera, porque ustedes se acostumbran y visitan Florencio en una ocasión o en otra ocasión y se acostumbran, repito, perdonen la redundancia, a las gracias que Dios nuestro Señor derrama en su santuario. Sin embargo, cuando uno viene de fuera, uno siente realmente la presencia de Dios Padre en su santuario. En Chile sentimos la presencia de Dios Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el que inunda el mundo con la luz del Padre y el Hijo. Pero aquí en Florencio Varela hay algo muy especial. Yo recuerdo en el año 1991, en noviembre, estuve aquí para una jornada preparatoria de la celebración del jubileo de oro del 20 de enero, el segundo hito
de nuestra historia. Y rezando una noche, muy tarde en la noche, muy temprano en la madrugada, en el santuario de Florencio, tuve esa sensación. Dios Padre, de alguna manera, mira este santuario con ojos amorosos. Y si mira el santuario con ojos amorosos, mira todos los santuarios de Argentina con ojos amorosos, porque todos los santuarios de un país son vicarios del santuario central. Y mucho más cuando ese santuario central fue bendecido por el mismo fundador. Y hoy, en que hablamos con tanta libertad del fundador, cuando ya han caído las cadenas, han caído las barreras, sabemos que el padre Kentenich es un santo que un día será beatificado por la Iglesia, se nos hace mucho más fácil expresar estos sentimientos. Anteriormente, aquí está mi amigo querido Adrián Spitaleri, a quien visité hace muchos años. Anteriormente era muy diferente. Lo que hablábamos de Schoenstatt lo teníamos que hablar en silencio, en secreto, clandestinamente. No se podía explicar a los cuatro vientos. Ya eso terminó. Y eso terminó, y el sello de ese momento histórico fue puesto el 31 de mayo del 99 en Bellavista. Ya no hay por qué esconder el nombre del Padre. Una carta hermosísima del Santo Padre, que fue leída al final de la misa del 31 de mayo, abre las puertas ampliamente. Puede ser que todavía quedaran ciertos resquemores, ciertos temores, ciertos prejuicios en contra del padre Kentenich. Eso se terminó. Cuando se leyó la carta del Papa el día 31 de mayo en Bellavista, se abrieron las puertas de la misión de Schoenstatt al mundo. Y la misión de Schoenstatt al mundo, como dije, la misión del 31 de mayo, pero la misión del 31 de mayo se nutre en cada santuario del mundo. Pues si somos un organismo, y Schoenstatt es una totalidad orgánica, en cada santuario del mundo tiene que enriquecer la misión del 31 de mayo y el aporte del padre Kentenich al mundo y a la Iglesia. En 1949, después de su visita por esta región que el padre llamó la asistencia de la Trinidad, que incluye Uruguay, Argentina, Brasil y Chile, hubo circunstancias difíciles, hubo momentos dificilísimos, hubo momentos de tensión, momentos de presión, momentos de dolor, muy pocos momentos de alegría. Sin embargo, les repito, ahora podemos explayarnos y explicar Schoenstatt al mundo entero. Yo quiero felicitarles porque posiblemente haya una equivocación. Se piensa que después de Alemania hay otros lugares donde Schoenstatt se ha desarrollado ampliamente. De visita en Argentina, ayer en el santuario de Florencio, como les dije, y aquí en el Gran Buenos Aires, en esta ciudad extraordinaria, una de las capitales más importantes del mundo y de las más hermosas del mundo, Buenos Aires, he pensado mucho que es muy probable que Argentina vaya a la delantera. No hay en ningún lugar del mundo las instituciones schoenstattianas que hay en la Argentina. Por ejemplo, estamos en Confidencia. Y ayer, de camino hacia Florencio, nuestra amiga Mati me decía que esta es una institución dirigida por laicos, inspirada por laicos, y este era el sueño, esta era la meta del sueño del padre Kentenich. Cuando los laicos puedan lanzarse a hacer obras
y tener a los institutos como inspiradores, no como directores. Al padre Kentenich no le gustaba la palabra director y en ningún momento pensó que los institutos fueran directores. Él pensó que fueran asesores. Y tener instituciones como esta, en que los laicos han tomado la delantera, dirigen, inspiran, invitan, aunque de vez en cuando se cometa algún error, es una maravilla. Porque el sueño del padre Kentenich ya desde principios de siglo fue el apostolado de los laicos. Años atrás, cuando hablábamos de una famosa jornada que hubo en Herde, Alemania, en la cual no participaron más de 15 personas, pero famosa, decíamos que el barco de Schoenstatt salió de Herde directamente hacia el Vaticano II. Ahora decimos que el barco de Schoenstatt salió de Herde hacia la nueva evangelización. Y la nueva evangelización es algo tan amplio, y es algo tan hermoso, y es algo tan católico, y es algo tan universal. El Papa lo ha explicado de una manera tan extraordinaria. Entonces encontramos todo el pensamiento del Santo Padre circunscrito en los escritos del padre Kentenich, precisamente aquí en América Latina. En el año 1948 el padre Kentenich escribió una carta desde Nueva Helvecia, Uruguay, en que se refería o hablaba de la deseuropeización de la Iglesia. En aquella época hablar de eso era grave. Con solamente pensar que la primera vez que se mencionó América Latina, o que América Latina fue mencionada por un papa, como un lugar importante, de cierta importancia, fue en el año 1945. Desde 1492, en que América Latina había sido descubierta, hasta 1945 estuvo totalmente desconocida, prácticamente. Pío XII, en su mensaje radial, en aquella época no había televisión, de Navidad de 1944 o 45, habló de América Latina. Y ahí se abrieron las puertas y surgieron instituciones a nivel continental, y surgió el CELAM, etcétera, y ahora este Papa pues ha abierto las puertas completas de la Iglesia hacia América Latina y de América Latina hacia todos los lugares del mundo en la Iglesia. En su último viaje a México y a Estados Unidos, el Papa usó un término, ustedes saben cómo son los americanos, ya lo están usando hasta en anuncios de Coca-Cola y Pepsi-Cola y cámaras fotográficas. El Papa habló del gigante dormido, que son los laicos en la Iglesia. El padre Kentenich no había usado ese término, pero se había referido a la importancia del apostolado de los laicos. La importancia del apostolado de los laicos. El padre Kentenich fue a Milwaukee después de su pronunciamiento en Chile en el año 1949. El padre Kentenich, no se puede tapar el cielo con la mano, fue castigado por la Iglesia. El padre Kentenich fue desterrado por parte de la Iglesia. No podemos olvidar que la Iglesia, fundación divina, fundación de Jesucristo, Madre nuestra, Madre amantísima, Madre amadísima, Madre que nunca nos traiciona, que nunca nos decepciona, que la tenemos que amar con toda la fuerza del corazón, como se ama una madre. Tiene a veces tiene algunas arrugas en el rostro. Y esas arrugas que tiene la Santa Madre Iglesia en el rostro son las arrugas que nosotros le ponemos. Los humanos que componemos la Iglesia, y la Iglesia está compuesta por seres humanos. A través de la historia de la Iglesia, todos estos fundadores, todos estos santos grandes,
han sido probados por la misma Iglesia. Algunos murieron sin ver el fruto de su prueba. Nuestro fundador, gracias a Dios, pudo ver la victoria de su pensamiento y de su don profético y la victoria de su familia, aunque incompleta, pero murió feliz en ese sentido. Nosotros, mi señora y yo, fuimos a Milwaukee en unas circunstancias muy especiales. Yo no tenía 61 años como ahora. Teníamos 20 años en aquella época. Yo soy puertorriqueño, del Caribe donde se estaba gestando en ese momento uno de los momentos cumbres en la historia de América Latina. Se estaba gestando la revolución cubana, la revolución de Fidel Castro, una revolución a la que toda América miraba con esperanza. No era la revolución que defraudó, ni era la revolución que traicionó, ni era la revolución que hizo derramar ríos de lágrimas, ni era la revolución que hizo salir cientos de miles de cubanos de su patria desterrados, confundidos, sin saber dónde ir. Era una revolución hecha por un joven universitario que, siendo precisamente un joven profesional, acaba de terminar su carrera de abogacía, se había ido en la aventura, o había salido en la aventura desde México, en un barco con 72 hombres, para invadir un país con un gobierno militar poderosísimo. Al entrar, se había internado en las montañas, le habían matado 70 hombres, habían quedado 12, y con 12 hombres, desde la Sierra Maestra, esa revolución triunfó. En una ocasión, Fidel Castro estuvo en crisis, siendo muy joven, y le salvó la vida un cura, el padre Pérez Cerrantes. Años después, cuando ya había el conflicto, uno de los chistes que se hacía en Cuba era: ahora Fidel no va a tener cura. Ese cura que le salvó la vida a Fidel llegó a ser obispo, Monseñor Pérez Cerrantes. Cuando Fidel bajó de la Sierra Maestra el día 1 de enero de 1959, habiendo derrocado el gobierno de Fulgencio Batista, que había tenido que volar a otro país, América Latina completa celebró, incluyendo los Estados Unidos de América. ¿Celebraron bien o celebraron hipócritamente? Eso la historia tendrá todavía que definirlo, pero todos celebramos. El cardenal de Cuba, el cardenal Arteaga y Betancourt, una figura prominente, tanto en la Iglesia como en la sociedad latinoamericana. Recuerden que la Iglesia estaba comenzando a levantar las alas en América, bendijo la revolución de Fidel. Más tarde, cuando el cardenal murió, fue enterrado en la tumba de su familia, el cementerio Colón, en La Habana, y Fidel profanó su tumba para vender el mármol de la tumba a Rusia. Yo estaba muy comprometido durante mis años universitarios, muy comprometido con la revolución de Fidel. Muy comprometido porque yo creo que desde el vientre de mi madre yo he sido un latinoamericanista, como les dije, furibundo. Y siempre he tenido un amor extraordinario a América Latina. En aquel momento el foco, desde luego, era Cuba. Desde Cuba se miraba a América Latina, y por nuestra cercanía geográfica a Cuba, cultural, histórica, nuestros patriotas fueron los mismos patriotas de Cuba, pues estábamos plenamente identificados.
Siendo estudiante universitario, yo participé en colectas que se hicieron para mandar dinero a Cuba, participé en marchas que se hicieron defendiendo a Fidel, y estando en esas, fui a los Estados Unidos de América con el propósito de ganar dinero y un día volver a América Latina para hacer la revolución de Castro, para convertir la cordillera de los Andes en la Sierra Maestra de América. Tuve un director espiritual muy santo en la Universidad de Puerto Rico que me ayudó muchísimo. Había sido director espiritual también de Fidel Castro. Son caminos de la providencia que a los 20 uno no los entiende y a los 60 los entiende menos. Por lo menos comprende los caminos de Dios, pero estas cosas que pasan. El padre Antonio González Quevedo, jesuita, era uno de los profesores en el Colegio de Belén, en Cuba, donde estudió Fidel. Y había sido director espiritual de Fidel. Luego fue director espiritual mío en la Universidad de Puerto Rico y siempre me decía, no dejes de comulgar, porque tú no tienes ningún problema moral, ni dogmático. El problema tuyo es político. Y eso no entra dentro de este mundo en que nosotros vivimos y estamos. Me fui a New York, como les dije, todavía Fidel no se había declarado marxista-leninista. Eso lo hizo el 12 de diciembre del año 1962. Y estamos hablando del año 59. Y allá me encontré, primero yo solo, estaba soltero, no nos habíamos casado Isla y yo, y me encontré con un sacerdote suramericano que me comenzó a hablar de Schoenstatt y fue muy interesante lo que ocurrió. Yo visitaba a una señora, Luisa Aguayo se llama, todavía vive, mamá de una compañera de escuela en Puerto Rico. Y esa señora me habló de este padre suramericano que estaba en una parroquia, que a mí me iba a encantar porque hablaba mucho del amor y de la Virgen. Y yo nunca me separé de la Virgen. Siempre tuve un amor muy grande a la Virgen. Yo tenía una rabia muy grande con la iglesia institucional, porque mientras América Latina se moría de hambre, la iglesia se vestía de oro. Y eran muy comunes en aquella época la fotografía en la prensa de un obispo en el Perú dándole a besar una esmeralda a un pobre hombre que no tenía dientes, famélico, muriéndose de hambre, vestido de harapos. Era muy común una fotografía de un señor arzobispo en Colombia, o podía ser en Argentina también, dándole a besar la esmeralda de su anillo a gente que se moría en la miseria. Entonces, en mi mente no cabía una iglesia fundada por Jesucristo tratando de esa manera de llevar el mensaje de Jesús a pueblos muertos de hambre. Ahí radicaba mi problema. Esta señora de quien le hablé, la señora Luisa Aguayo, pertenecía a una cofradía típica de señoras mayores del Sagrado Corazón de Jesús, que mañana celebramos su fiesta y le pedimos su protección y su bendición. Y me invitó para darles una charla a este grupo de señoras sobre X tema. Lo menos que a mí me interesaba era darle una charla a un grupo de señoras sobre un tema religioso, se lo puede imaginar. Pero yo sentí una gratitud muy grande con ella, porque yo estaba solo en New York, iba con mucha frecuencia a su casa y me daba comida puertorriqueña. Por lo tanto yo tenía que agradecerle. Y a los 20 años ustedes saben cómo se piensa. No se piensa como a los 30 ni a los 40. Entonces yo acepté la invitación, me preparé para la charla, le di la conferencia a ese grupo de señoras, y en medio de la conferencia yo formulé una pregunta a mí mismo. ¿Cuándo es un ser humano feliz? Y la contesté yo mismo.
Un ser humano es feliz cuando ha descubierto la razón para la cual Dios lo creó. Terminó la conferencia sin pena ni gloria y el padre me invitó a tomar un refresco en la casa parroquial y en la conversación me dijo: ¿de dónde tú sacaste ese pensamiento de que un hombre es feliz cuando ha descubierto la razón para la cual Dios lo creó? Mi padre, yo estaba escribiendo unas notas que me ayudaran en esta conferencia y salió. El padre siempre ha dicho que esa fue la campana de la Mater, fue la luz de Dios para tratar de conquistar a este joven medio loco, revolucionario, para Schoenstatt. Porque él venía de un seminario en Brasil, schoenstattiano, donde se les enseñaba que Dios crea a cada ser humano con un propósito. Y eso le llaman, o le llamamos, el ideal personal. Y la definición que había dado en la conferencia era la ideal personal. Entonces el padre, muy inteligentemente, comenzó a adoctrinarme continuamente sobre Schoenstatt. Nos casamos, vinimos a New York recién casados, y la salió muy pronto embarazada, y aquellas tardes frías de New York, con unas nevadas enormes, a las 5:30 de la tarde, nosotros estábamos ahí punto fijo, en la parroquia del Padre Juan, para que él nos explicara lo que era Schoenstatt. Comenzó a darnos literatura schoenstattiana de aquella época. No era como la que tienen aquí en Confidencia, en una vitrina muy bonita, con muchos títulos a colores, unas tapas preciosas, portadas. No había nada, hermanos. Había una literatura hecha, los mayores deben recordar, en algo que se llamaba dito, en alcohol. No existía ni el mimeógrafo, ni la computadora, nada de eso. Absolutamente nada de eso. Sin embargo, en la medida que yo iba leyendo el pensamiento del padre Kentenich, él me dijo: ten mucho cuidado con esta literatura, porque este padre está siendo estudiado por Roma. Entonces fue que ahí estuvo interesante, porque estaba siendo estudiado por Roma, algo había hecho el padre que, o bien o mal, que atraía a Roma. Cuando comencé a leer la literatura del padre, me pareció fascinante. Pues yo pensé: pero si esto es lo que la iglesia necesita, esto es lo que el mundo necesita, esto es lo que yo estoy buscando. Y recuerdo que una tarde, yo trabajaba en la Quinta Avenida de New York, y una tarde en el receso para el café, el coffee break, como ya decimos en algunos países latinoamericanos también, yo salí a un teléfono público y llamé al padre y le dije: en cualquier lugar del mundo que esté ese padre Kentenich, de que usted me ha dado esos papeles, yo tengo que ir a conocerlo. Me dijo: no, tú no puedes ir a conocer a ese padre Kentenich, porque este es un sitio donde no se puede visitar, no se puede ver. Cuando venga a las 5:30 hablamos. Fuimos Isla y yo a ver el padre y comenzamos a insistir. Yo creo mucho en la persistencia. Hay que persistir. Hay que persistir. Posiblemente el resultado de la persistencia sea no, pero muy posiblemente y muy probablemente el resultado de la persistencia sea sí. Y persistí tanto hasta que el padre hizo los arreglos y me dijo: el padre Kentenich que está en Milwaukee, y vamos a hacer los arreglos para que ustedes vayan a verlo. Fuimos, Isla y yo, a verlo. Llegamos un domingo en la mañana y algo providencial, pienso yo ahora, cuando llegamos al santuario del exilio, como se conoce hoy el santuario de Milwaukee, y yo abrí la puerta, miré hacia adentro y el padre estaba en el primer reclinatorio cuando uno entra, a mano derecha, rezándole a la Mater. Para mí el padre todavía no era gran cosa, ni era un atractivo tan grande,
pero sí lo recuerdo ahora como algo muy especial, ese momento. Entramos, rezamos, salimos con él, nos saludó muy afable. El padre era un caballero en todo el sentido de la palabra, muy hospitalario, y nos invitó para una misa que él celebraría a las 10 de la mañana o 10:30 en la iglesia de San Miguel en Milwaukee. Allá fuimos. Mis estudios habían sido en psicología, por lo tanto lo analizaba todo, como son los jóvenes que estudian eso en esa edad. Todo el tiempo de la misa del padre, yo estuve preguntándome, ¿este hombre es grande o lo hacen grande las personas que están alrededor de él? Terminó la misa y comenzó un proceso de varios días en que estuvimos en Milwaukee y hablábamos unas veces Hilda y yo con él, otras veces el padre y yo. Cuando estaba Hilda presente, pues la conversación era muy afable, muy tranquila, porque, repito, el padre era un caballero y yo estaba delante de mi esposa. Cuando Hilda no estaba presente, yo atacaba al padre con toda la artillería y le hacía todo tipo de preguntas difíciles y le hablaba barbaridades sobre la iglesia institucional y le hablaba barbaridades sobre las cosas que estaban pasando en América Latina y cómo la iglesia se mantenía de espalda al dolor de los pobres, de los marginados, de los desempleados. Y algo que me impresionó enormemente fue el respeto del padre Kentenich. No estuvo de acuerdo conmigo en esos planteamientos que yo le hice, pero su desacuerdo lo mostró de una manera tan respetuosa que me animaba a mí a seguirle diciendo. Y me animaba a mí a tratar de sacar la respuesta que él tenía para esto. Porque si estaba ahí y había sido desterrado por problemas, por su pensamiento, que la iglesia no comprendía, algo tenía que tener el hombre que ofrecer. Estuvimos varios días y el padre nos invitó a hacer una alianza de amor con la Virgen. Habíamos hecho una consagración que consideramos nuestra primera alianza unos meses antes, en New York, frente a un cuadrito de la Mater así. En aquella época no era muy fácil verlos así, o tenerlos de ese tamaño. Pasaron meses antes de ver el primer cuadrito de la Mater. Y entonces tuvimos uno pequeño, muy pequeño. Y delante de ese cuadro de la Mater, que lo conservamos con gran cariño, en blanco y negro, hicimos nosotros esa consagración. Entonces escribimos una consagración. Había alguien por allí en esos días que pudo traducirse al padre al alemán. Y el 18 en la tarde, el día 18 en la tarde, el padre me llamó y me dijo: me ha gustado mucho la consagración que ustedes prepararon, los voy a invitar para que vengan al santuario esta noche y junto a un grupo de personas que va a estar presente, sellen la alianza de amor con la Mater. Nosotros fuimos, había un pequeño grupo de parejas alemanas que se reunían con el padre todos los lunes. Los famosos libros que están saliendo lunes en la tarde. Ellos estaban presentes, el padre se arrodilló en el escalón o en el altar, en el escalón que queda frente al altar. Nosotros en el reclinatorio leímos nuestra oración y cuando terminamos, el padre le hizo él una oración a la Virgen. Una oración muy bonita en que le agradece a la Virgen porque desde el 1914 se estableció en el santuario de Schoenstatt y desde esa época ella ha estado tratando de conquistar hombres y mujeres que se ofrezcan como instrumentos para extender su obra en el mundo. Entonces le da gracias a la Mater por esta joven pareja que ha venido aquí al santuario, que se ha consagrado esta noche, y que yo creo, dice el padre, que serán un día misioneros para América Latina. Extiende su oración y a nosotros nos estremece cuando la leemos. Y al final de la oración dice: la misión de ellos debe extenderse, la misión de ellos debe ser para todos
los habitantes de habla hispana en el mundo. Ahora estremece. En aquella ocasión estremeció de una manera diferente. Entonces se levantó, ustedes todos conocen el santuario, ahí tenemos uno abajo, y cogió del altar, sacó una cruz que tenía en una caja, dámela, y me la entregó, o nos la entregó. Reciban esta cruz como símbolo de su misión para América Latina. Y entregó también una vela amarilla muy bonita y nos dijo: id y encended el mundo en el amor de Cristo. Esta es la cruz. Cuando años después yo miré la fotografía del padre entregándome la cruz, Hilda, como la mater, quedó en el trasfondo. Apenas se ve en la foto, me veo yo, jovencitito, con todo mi pelo. Cuando años después yo miré la cruz, noté que el padre no entregó esa cruz como un papá le entrega un juguete a un niño. El padre entregó la cruz como un general le entrega la espada a un soldado, con una seriedad y una elegancia y una responsabilidad. De más está decirle que yo no dormí. No por haber recibido la cruz, no por lo que el padre había dicho, sino por el acto de confianza del padre Quentanich. Él sabía que yo era fidelista, yo no había dejado de serlo. Él no sabía lo que iba a ocurrir con este joven que había llegado aquí. Podía nunca más volver, podía salir de aquí más enemistado. Sin embargo, él tuvo la confianza no solamente en Dios y en la mater, sino también en el ser humano, al entregar la cruz. Estuvimos varios días con él, seguimos nuestras conversaciones, y al despedirnos para volver a New York, donde vivíamos, nos invitó a volver a Milwaukee. Ni corto ni perezoso, yo volví casi inmediatamente, muy pronto. Y se quedó cuidando a nuestra hija, que en aquella época era una niñita. Yo volví una segunda vez y hablábamos continuamente, de la mañana a la noche. No hablábamos de la mater, ni de la fe práctica de la Divina Providencia, ni de la alianza de amor. Esos no eran mis intereses en aquella época. Hablábamos de América Latina, hablábamos de los problemas de América Latina, hablábamos de la solución de los problemas de América Latina. Volví una tercera vez a estar con él, y hoy yo me doy cuenta de que cuando llegaba aquel joven, el padre le dedicaba todo el tiempo. Todo el tiempo. Hablábamos todo el día. Una noche, en la tercera visita, un día estuvimos hablando. El padre vivía en una parroquia, si alguno ha estado en Milwaukee, recuerda, vivía en la casa de los padres palotinos. Frente a la casa hay un antiquísimo cementerio, que ya es más un parque que un cementerio. Y fue un regalo que le hizo la mater al padre para poder pasear y conversar con sus visitantes, y también para poder tomar aire fresco. Y toda una tarde hablamos de los problemas de América y cómo solucionarlos. Y allá las hermanas servían la comida a las 6 de la tarde, es la hora de cena en América. Y el padre a las 6 menos 10, o a las 18 menos 10, dirán ustedes, me dijo: es hora de cenar, ve a la casa de las hermanas y vuelve a las 7:30. Yo volví a las 7:30. Y hablamos como hora y media más, no había salida. Y el padre en un momento dado, con gran seriedad, me dijo: mira, el problema de América Latina no es mi problema, es problema tuyo. Ve y resuélvelo y vienes y me dices cómo lo resolviste. Así era el padre. No era un abuelito, era un padre. Alguien le escribía con problemas
6 meses, y el padre le contestaba a través de mí muchas veces en español. El padre no contestaba carta, pero dile esto. Y llegaba el momento en que no se resolvía el problema y el padre ponía la carta. Yo recuerdo con sus ojos cerrados decía, finished, terminamos. Vamos a ver qué ocurre. Pero padre, ¿cómo va a ser si esta persona está esperando su respuesta? Se terminó. Dígale que no más cartas. El padre era un hombre fuerte. No podemos equivocarnos en Schoenstatt y comprometernos o enamorarnos del taumaturgo, del santito, del milagrero. Sin duda hará milagro, sin dudas resolverá problemas, pero el padre fue el profeta, fue el hombre de visión, fue el hombre de carácter, fue el hombre que cuando tuvo que decir sí, dijo sí, y cuando tuvo que decir no, dijo no. Fue el hombre que confrontó y se enfrentó al santo oficio de la iglesia, y en aquella época se decía Roma locust causa finita. Roma habló, la causa terminó. Por lo tanto, el padre sabía que lógicamente, cuando él fue a Milwaukee, se cerraron las puertas. Él persistió. No persistió insistentemente ni imprudentemente, persistió con la oración, con la bondad y viendo crecer su obra en todas partes del mundo. Después de esa conversación estuve 2 o 3 días y hubo una cuarta visita. Ya yo estaba convencido del padre. Yo estaba convencido de que lo que a Fidel le faltaba lo tenía el padre Kentenich. Que el padre Kentenich sintetizaba en su persona el hombre que puede resolver los problemas del más acá dependiendo del más allá. El hombre que tenía los pies en la tierra, que le preocupaban los niños descalzos en las grandes capitales nuestras, los niños muertos de hambre, las madres provocándose abortos en los cafetales enormes de Centroamérica, la cantidad enorme de desempleados en nuestro continente, la explotación de un imperio sin alma por nuestro continente, rico en cobre, rico en ganado vacuno, rico en estaño, rico en petróleo, sabiendo que si ese continente se unía, los otros tendrían que ponerse de rodillas para negociar de tú a tú. Todo eso el padre Kentenich lo pensaba. No se imaginen ustedes que el padre Kentenich solamente pensaba en rezar el rosario, en mirar a la mater, contemplarla. No. Al padre Kentenich le preocupaba todo eso. Al padre Kentenich le preocupaba cómo se estaba desarrollando el mundo de las comunicaciones. Y eran muy pocas comunicaciones. Teníamos la televisión, la radio y los periódicos. Muy pocos periódicos, muy pocas revistas, muy pocos canales de televisión, cable de televisión ni pensarlo en aquella época. Cada país tenía 1 o 2 canales de televisión, pero ya se miraban se contemplaba la posibilidad de los problemas que podría crear la televisión. En la cuarta visita yo estaba convencido del padre y caminando una noche en el cementerio le dije, padre, creo que mañana por la mañana le voy a dar una buena noticia. Me dijo, me alegra esa noticia. Hace unos 8 o 10 años nos enteramos de que a un grupo de señoritas que había en Milwaukee, él le había pedido que rezaran, señorita alemana, porque está de visita aquí un joven fidelista que si lo conquistamos para Schoenstatt puede ser un gran instrumento para nosotros. Ya la joven no es tan joven, ya la joven también está en los 60. Estuvo de visita
esto va más tarde. Esa noche hablamos del otro día y quedamos a encontrarnos a las 8:30 en el cementerio, y caminando en el cementerio yo interrumpí la conversación y le dije: mire, padre, ya yo he hecho varias visitas aquí a usted, yo he hecho una decisión, yo he decidido seguirle el resto de mi vida. El padre se detuvo en su caminar, se quitó el sombrero, me dio las gracias, me dio la mano y me dijo: muchas gracias. Seremos aliados el resto de nuestras vidas. Seguimos caminando como si nada hubiese ocurrido. Y hablando, y ya la conversación tomó otro tono, tanto de parte de él como de parte mía. Yo estaba mucho más receptivo y él comenzó a desglosar, abrir, ampliar todo su pensamiento. Nos invitó a mudarnos, a cambiarnos a Milwaukee, y en términos de 15 días nos cambiamos. Teníamos un apartamento nuevo, muy bien, departamento, dicen ustedes, muy bien amueblado, como de recién casado. Vivían unos parientes en New York, unos tíos, y cuando supieron que nos íbamos a Milwaukee, nos declararon hippies. Estos muchachos son locos. ¿Cómo se van a ir de aquí detrás de un cura que no conocen? Yo recuerdo la noche antes de nuestra salida para Milwaukee, estar a las 2:30, a las 3 de la madrugada, bajando los muebles y poniéndolos hacia la orilla de la verja para que se los llevaran. Dejamos todo y nos fuimos con unas maletas, y nuestros 2 niñitos ya habían nacido a Milwaukee. Desde que llegamos comenzamos a nutrir la amistad con el padre. Unos 2 o 3 meses después de estar en Milwaukee, una noche estábamos rezando, y leyó en el santuario en el último asiento de atrás, y es tan fácil hablar porque todos los santuarios son iguales, y ustedes se pueden imaginar muy bien lo que ocurrió. Y el padre entró con paso muy lento, caminando, y se arrodilló frente a la mater en el comulgatorio. Y mientras le rezaba a la mater, yo toqué a Hilda y le dije: este hombre va a ser otro San Ignacio de Loyola. Era el criterio que yo conocía. San Ignacio había sido el último grande en la iglesia y era el que yo conocía, no podía decirle otra cosa. Ya nos empezábamos a dar cuenta de que el padre era una figura extraordinaria en el ámbito de lo humano, y en el ámbito de lo religioso, y en el ámbito de lo social. Se llegó a crear una intimidad tan grande entre nosotros que es realmente indescriptible. Porque la divina providencia, hoy lo miramos así. Cuando estas cosas pasan, la vida transcurre, uno la vive y no se da cuenta. Cuando pasa el tiempo es que uno mira hacia atrás y piensa: esto era así, y esto era así, y esto ocurrió por esto. Hubo momentos muy negros en la vida del padre Milwaukee. El padre continuamente recibía reprimendas de parte del Santo Oficio, recibía unas cartas aplastadoras, recibía prohibiciones. Cuando él llegó a Milwaukee, todavía él tenía permiso para participar en algunas actividades del movimiento. Por ejemplo, hay un chileno que estuvo en la última ocasión que el padre le entregó el anillo a las hermanas, a un grupo de hermanas. Lo reciben a los 8 años, el anillo, la alianza, no sé cómo ustedes le llaman. Se le fue quitando todo eso, hasta que llegó el momento que el padre quedó prácticamente encerrado, y hasta se dispuso que no podía viajar en auto, salir de una circunferencia de 16 millas. Nosotros estábamos muy cerca, vivíamos en la parroquia,
éramos laicos, no había ningún tipo de restricción. Durante los últimos meses o años de la vida del padre en Milwaukee, todas las reuniones él las celebraba en nuestra casa. Nosotros habíamos ocupado una casa que era de los padres palotinos y la capilla de la casa, habían vivido monjas ahí, la convertimos en nuestro santuario hogar. Y él fue prohibido de recibir las visitas por la puerta a mano derecha de su oficina. Me lo mencionó. Y yo le dije, padre, ¿pero cómo va a ser así? ¿Y qué usted va a hacer? Pues la voy a recibir por la puerta a mano izquierda. La carta no decía nada, la puerta izquierda. Y la comenzó a recibir por la puerta a mano izquierda. También se le prohibió. Entonces un día yo fui a visitarle y me informó. Y me dijo, ¿tú crees que yo pueda recibir mi visitante en tu casa? Le dije, seguro, padre, imagínese. ¡Qué gusto más grande! Me dijo, no. Señalando al teléfono, me dijo, llama a tu señora, consúltalo con ella y me informas. Una lección extraordinaria para todos los miembros de la obra familiar hasta el fin de los tiempos. Un matrimonio nunca hace una decisión solo, un cónyuge. La decisión de una pareja debe ser una decisión de los dos. Fue la gran lección. Cuando llamé a Hilda, encantada. Y entonces el padre comenzó a visitar nuestra casa a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. De más está decirle que cuando el padre llegaba a mi casa, la Madre Superiora decretaba silencio absoluto por el temor de que hubiera ruido y el padre se disgustara y no viniera más. Cuando el padre llegaba a nuestra casa, entraba, se detenía en la cocina donde estaba la mamá de Hilda, mi suegra, cocinando, la saludaba, decía que bien huele, y no iba a sus visitantes, iba donde estaba mi hija, o jugando con sus juguetes, o viendo televisión, y se sentaba al lado de ella un rato y jugaba con ella, le traía una manzana, le tiraba con la manzana. Un individuo totalmente normal, totalmente padre y totalmente humano. Y entonces pasaba a reunirse con algún visitante que tuviera. Eso duró mucho tiempo. Me gustaría mencionarle algo sobre la relación del padre con la mater, porque esa pregunta me la han hecho mucho en muchísimos sitios. Era una relación normal. El padre bajó a la mater del pedestal y la puso al lado de él. Y dejó de rezarle a la mater y comenzó a hablar con la mater. No es que no rezara ni recomendara las oraciones tradicionales. No solamente las recomendaba, sino que él mismo las hacía. Para rezar el rosario 3 veces. O sea, rezaba el rosario completo. Pues él tenía un problema de la vista en que se le afectaban muchísimo los capilares de los ojos. Entonces Roma le dispensó del breviario, hoy le llamamos liturgia de las horas, y le pidió que en vez del breviario rezara el rosario completo, los 15 misterios. Es decir, el padre hacía las oraciones tradicionales, pero el padre hablaba con la mater. La relación del padre con la mater era algo tan connatural que uno lo podía notar. Siempre hemos dicho nosotros que no nos interesa, y no se escandalicen, que la mater se nos aparezca. Yo creo que de ahí en adelante la fe dejaría de ser fe. Y después hemos pensado, es que en el padre nosotros vimos a la mater. El padre recomendaba mucho mirar el cuadro de la mater.
Y él decía, el amor une, asemeja, transforma y modifica. Y decía también, lo que el ser humano mira mucho, llega el momento en que se irradia a través de su persona. El Padre vivía mirando a la Santísima Virgen. El Padre recibía continuamente el insumo de la Santísima Virgen en su corazón. El Padre no era un hombre afeminado, el Padre era un hombre completo, pero era un hombre a través de sus ojos, a través de su voz, a través de sus gestos, de su amor, de su conmiseración. Ustedes podían sentir la presencia de la Mater, la presencia de Jesús. La presencia de Jesús. Llegó el momento en que nosotros nos convencimos de que el Padre era una transparencia de la paternidad de Dios. Y en ocasiones que venían visitantes de importancia, teólogos, filósofos, a ver el Padre, siempre hablábamos sobre la función principal del Padre. Un gran filósofo, un gran teólogo, un gran mariólogo, se llegó a decir que es el mariólogo más grande de la historia de la Iglesia. Pero que resuma la personalidad del Padre Kentenich, Padre. El Padre Kentenich fue un padre. Y al ser un padre, irradiaba la persona de Jesús, porque Jesús vino a traernos el mensaje del Padre, a mostrarnos el rostro del Padre. Estando en Milwaukee en muchas ocasiones, en conversaciones con uno y otro, nos preguntábamos cuál será el ideal personal del Padre. Y nosotros siempre defendíamos: quien me ha visto al Padre. No mi Padre y yo somos uno. Otros decían, mi Padre y yo somos uno. Pero mi Padre y yo podemos ser uno y nosotros no ver en mí al Padre. Porque sea una realidad interna. Pero por la realidad interna, esa que había en el corazón del Padre José Kentenich, mi Padre y yo somos uno. En una ocasión, una persona fue a tomar, ahora me van a ayudar porque yo sé que hay que usar términos diferentes, a tomar el examen para conducir un automóvil. ¿Cómo dicen ustedes? ¿Así? En Chile es todo lo contrario. Y no pasó el examen. Decimos, se colgó, fracasó. Y cuando vino y se lo dijo al padre, el padre muy tranquilo, le dijo, vuelva a tomarlo mañana. Padre, ¿cómo voy a tomar el examen mañana si acabo de fracasar? Vuelva a tomarlo mañana, que yo le voy a rezar a la Mater para que usted lo pase. La persona fue y tomó el examen y lo pasó. Y cuando vino, le dio la noticia, pero le dije, ¿qué usted le dijo a la Mater? Yo me fui al santuario y mirando el cuadro de la Mater le dije, no tienen vino. No tienen vino. La oración de la Mater a Jesús. ¿Sabe? Dios le dijo otra cosa, pero el Padre, para hacer la cuestión más sencilla, más simple. La noche en que el Padre tuvo que cambiar el hábito de Palotino, porque salía oficialmente de la comunidad de Palotino para ser el fundador oficial de los padres de Schoenstatt, en la madrugada una persona lo descubrió en la capilla, frente a un cuadro de la Virgen. No era un santuario de Schoenstatt, era una capilla en una casa en Roma. El padre estaba muy paradito delante de la Mater y la persona le preguntó, padre, tan tarde y usted aquí. He venido para que la Mater me vea con mi nuevo hábito. En ocasiones lo encontrábamos, él iba varias veces al santuario durante el día, y en ocasiones lo encontrábamos de camino al santuario y, padre, ¿a qué va? O padre, va a rezar. Voy para que la Mater me vea.
Esas cosas chocan. No estamos acostumbrados a ellas. Es una nueva espiritualidad, es un nuevo tipo de amor a la Virgen. Sí, porque así como vamos a ver a la mamá, vamos también para que la mamá nos vea de vez en cuando. Es decir, la relación del padre con la mater era de tal forma que uno no sabía dónde terminaba la mater y dónde comenzaba el padre, o dónde terminaba el padre y comenzaba la mater. Esa relación del padre con la mater no se quedaba ahí de ninguna manera. La Eucaristía del Padre. No se imaginen una Eucaristía, una misa extravagante. No se imaginen una misa con unos gestos desproporcionados. Era lo más sereno, lo más tranquilo. A nosotros siempre nos llamaba la atención el momento del lavabo. El padre no se lavaba las manos antes del ofertorio. El padre iba, se acercaba, ponía los dedos en el recipiente con agua y se los secaba. Pero tampoco ponía los dedos en el pañito y quedaban secos. El padre pasaba a veces horas delante del Santísimo. El padre se levantaba en la madrugada y su primer acto era ir a la capilla de los padres, no al santuario, a la capilla de los padres, rezar un rato y rezar el Vía Crucis. Siempre rezaba el Vía Crucis antes de la misa. Desde luego, es un hombre que está cargando una cruz pesadísima, una cruz que humanamente hablando se sabe que no va a terminar. En Europa se decía, volverá a Europa en un ataúd. Yo fui testigo en el año 65, en marzo, cuando un obispo alemán le dijo a una hermana mariana en un avión que viajábamos para participar en un congreso marino y mariológico, él, y no de muy buena forma, él tiene que morirse desterrado. Él ha creado suficientes problemas. Ese fue un obispo. Y la hermana lloró, se puede imaginar. Después nos encontramos con otro obispo junto a la tumba de Colón en la catedral privada de Santo Domingo. Y al ver el hábito o el traje de la hermana, seguida la distinguió. Y fue allá y le dijo, ¿por qué en Schoenstatt pelean tanto? ¿Por qué en Schoenstatt se pasan peleando? Y para dijo, padre, la pelea no es entre nosotros. Hay unos conflictos, etcétera. Y el señor obispo, con toda su jerarquía y sus títulos eclesiásticos, le gritó y la maltrató. No a ella, al padre Kentenich. En ese mismo congreso yo participé por voluntad del padre Kentenich. Yo fui el único laico que participó en ese congreso mariano y mariológico, que era el primero que se celebraba fuera de Europa. Y en una conversación, después de una situación muy álgida, en que se suspendió mi conferencia, no va a hablar. ¿Por qué? En aquella época no se daban explicaciones. No va a hablar. Se suspendió su conferencia en el Congreso. Me encontré con el padre Carlos Balic, que en paz descanse, un franciscano, que era el presidente de la Pontificia Academia Mariana. Era el representante del Papa en el Congreso. Entablamos una conversación y salió el padre Kentenich. Y él, señalándome la cara, me dijo, ¿usted conoce a ese hombre? Y a mi mente vino San Pedro. En ese segundo. Yo le dije, padre, no solamente le conozco, yo soy su hijo espiritual. Y me gritó, al dar la espalda y decir, eso es muy peligroso. Cuando le conté al padre por la noche por teléfono, el padre dijo, no te preocupes, eso es parte de lo que me corresponde a mí. Habría mucho más que contar, habría mucho más que decir. Ahora yo prefiero que ustedes hagan preguntas. Pregunten, porque yo estoy hablando de lo que creo que les interesa. Ustedes preguntan y hablo de lo que les interesa. ¿Cómo sigue esta historia que yo me quedaría toda la noche oyéndola?
Pues esa historia sigue. Estuvimos con él hasta el último momento en que estuvo en Milwaukee. Nuestra intimidad fue extraordinaria. Hoy, al mirar hacia atrás, a los 60 años, y ya en el crepúsculo de mi vida, yo me he convencido de que cuando llegamos donde el padre Kentenich, él, muy providencialista, pensó: no tengo a nadie de habla hispana a mi lado, llegan estos jóvenes que no tienen ningún compromiso con nadie y no hay ningún problema en que yo tenga el mejor contacto con ellos. Dios los ha puesto en mi camino. Todo lo que nos regaló es de ustedes, incluyendo esto. Yo soy el guardián. Esta es la reliquia más importante que nosotros tenemos, y tenemos muchas reliquias. Delante del cuadro de nuestro santuario hogar, el padre Kentenich rezó cientos de veces, y lo tenemos. Y estaba preguntando: ¿dónde va a ir? ¿Dónde se va a poner? Pues no puede ir a cualquier sitio. Es una reliquia preciosa. Alguien que estuvo en alguna de sus reuniones, el padre se sentaba aquí. Sus visitantes se sentaban ahí donde están ustedes, y el cuadro de la Mater estaba allá al frente, en nuestro santuario hogar. Y me contaron, personas que estuvieron, que mientras el padre les hablaba, no los miraba a ellos, miraba a los ojos de la Mater. Y ellos tenían la impresión de que él les transmitía lo que recibía de ella. Es lo que tenemos que hacer nosotros. Transmitirle a nuestros hermanos, compañeros de trabajo, cónyuges, hijos, sobrinos, ahijados, enemigos, lo que recibimos de la Mater. Tenemos la silla en que el padre se sentaba para esas reuniones. Tenemos toda clase de reliquias. Tenemos más reliquias que muchos centros schoenstattianos. Y estamos haciendo discernimiento, es la palabra que se usa, posconciliar, a ver dónde va a ir a tener eso. Recen para que la Mater nos ilumine. Todo el mundo lo quiere. La hermana que está aquí a España, a Chile. Dios tiene que disponer, tenemos que disponer pronto. Uno sabe cuántos años más va a estar aquí en la tierra. Como les decía, estuvimos con él hasta el último momento en Milwaukee. La noche del telegrama. La noche después, el día después del telegrama, no, la noche del telegrama, yo tuve que buscarlo en el cementerio, me tenía que decirle algo. Y en Milwaukee, en septiembre, oscurece tarde. Las 9 de la noche todavía es de día. No está bien claro. Estuve buscándolo un rato y entonces lo encontré. Y me estuvo curioso que el padre, en vez de tener su sombrero de diario, tenía su sombrero de domingo. Eso es muy importante en los alemanes. Para los alemanes el domingo es domingo. Y el padre era alemán. Él tenía su sombrero de domingo, un sombrero negro, que hay fotos por ahí muy bonitas de él. Y yo le dije: padre, tan elegante, ¿qué ocurre? ¿A dónde va? Me dijo una frase que siempre usaba: ¿Can you keep a secret? ¿Puedes guardar un secreto? Yo: sí, padre. Me dice: me han llamado de Roma. Ustedes comprenderán que eso era para caer muerto. Le han llamado de Roma, padre. Sí, me han llamado de Roma. ¿Cómo va a ser? He recibido un telegrama: come to Rome immediately. Venga a Roma inmediatamente. Pero no lo puedes decir hasta mañana después de la 1 de la tarde. Porque ya él había planificado, como buen alemán, hacer pública la noticia a la 1 de la tarde. Estuvimos en su última misa en el santuario la noche antes de esa última misa, que fue el 15
la última misa fue el 16, en la noche antes del 15 de septiembre, ya se sabía que el padre se iba. Vino el dentista, vino el médico, vino el zapatero, vino el que le arreglaba los hábitos, vino todos los que lo conocían a despedir al padre Kenderich, porque el padre Kenderich era una persona tan buena. No sabían nada de él, pero era un hombre tan bueno, era un hombre tan extraordinario. Se llenó el santuario y sus alrededores, se llena el santuario no es difícil, pero todos los alrededores. Entonces el Santísimo estaba expuesto. En aquella época nadie tocaba el sagrario que no fuera un sacerdote o un diácono o un obispo. Y entró al santuario, dijo unas palabras preciosas, cortísimas, preciosas, y cerró el sagrario. Todo eso era historia, todo eso era historia, porque obviamente pasó la última vez que el Padre repone el Santísimo en este santuario. Le entregaron una rosa y cuando salió de la rosa no quedó nada. Hay una foto, afortunadamente, del padre con la rosa en la mano, pero la rosa, imagínense, la gente se le tiró encima y la destruyó en la mañana, estuvo toda la noche recogiendo sus cosas y en la mañana vino y celebró la misa como de costumbre. La gran pregunta era, ¿vuelve el padre a Roma en clergyman o vuelve el padre a Roma usando su hábito? Yo era de los que decía, vuelve con el hábito. Había unos visitantes que decían, el padre se va con clergyman porque era más cómodo. Pues cuando nosotros nos despedimos de él en la madrugada, Hilda y yo, se puede imaginar, era una mezcla de sentimientos, una alegría desbordante, porque el padre ya iba a recuperar la libertad, a ser rehabilitado. Él siempre dijo, no tienen que perdonarme nada, yo no he hecho nada malo, tienen que devolverme mis derechos, rehabilitarme. Muy claro. Estuvimos con él en la madrugada, nos despedimos, como le digo, una mezcla de sentimientos, alegres porque volvía a Roma y creíamos que inmediatamente a Schoenstatt, y triste porque se iba y nosotros estábamos ahí por él. Una vez él se fuera, ya no había razón para quedar en Milwaukee. Recuerdos. Nos despedimos de él, hablamos con él mucho rato, yo le besé las manos como 50 veces, como buen latino. Le regaló a Hilda el florero que tenía sobre su escritorio. No tengo la última sotana que usó por torpe, porque estaba colgando en una percha y ella me decía, cógela. Y yo por respeto no me atrevía. No la tenemos. Eso se nos quedó. Y entonces a las 8 de la mañana salió de su oficina con un maletín y su sotana y su hábito palotino hacia el aeropuerto. El aeropuerto se llenó. Todas las hermanas marianas de la comarca vinieron. Y los schoenstattianos también. El padre no iba, el padre lo llevaban. Era algo pero impresionante. El aeropuerto de Milwaukee era muy pequeño en esa época, ahora un antro. Y él iba feliz en medio de sus hijos. Él siempre decía, la felicidad del padre está en el corazón de sus hijos. No tenemos otro camino que ser felices. En momentos de alegría o en momentos de tristeza, cuando nos brilla el sol o cuando colgamos de la cruz, tenemos que ser felices. El corazón del fundador está en el corazón de sus hijos. El avión que lo llevaba, un avión de Northwest Airlines, tuvo que detener su salida porque al padre no lo dejaban salir. El pobre guardián que estaba a la salida ahí para entrar a la pista desapareció porque el barullo de gente se lo llevó. Y cuando creíamos que el padre iba a subir al avión, el padre, el caballero, el gran ser humano, con sus ojos llenos de lágrimas, uno a uno,
Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Goodbye. Goodbye. Adiós. Adiós. Uno a uno. Hasta que subió al avión y el avión se elevó y se fue. Pasaron varios días y lunes a la 1 de la tarde estábamos almorzando nosotros cuando llegó una llamada de Roma. Y esperábamos que dijeran, el padre sale para Schoenstatt, está libre. Y el mensaje fue, el padre está más prisionero que nunca. Al llegar a Roma han sucedido cosas increíbles y está totalmente separado de todos nosotros. Ya de ahí en adelante ustedes habrán leído las cosas que ocurrieron el 18 de octubre, cuando se esperaba que el padre estuviera en Schoenstatt celebrando el aniversario de la fundación del movimiento. Con la familia estaba en una mazmorra donde apenas entraba un rayo de sol. Y entró un sacerdote, le permitieron a un sacerdote entrar a verlo. Y le preguntó, padre, ¿qué mensaje tiene usted para su familia? Puede informar a la familia que ni en Dachau, ni en Milwaukee, ni en Roma, nadie hará del padre un esclavo. Del padre un esclavo. Era un hombre libre. Yo tuve la dicha y la gracia de Dios, es el término propio, de poderle visitar en noviembre, un mes, de noviembre a diciembre de 1967. Y fue unas circunstancias muy especiales. El padre, cuando se comprometía con ustedes, se comprometía con cada uno en particular. Los problemas de ustedes, espirituales, personales, financieros, políticos, eran problemas del padre. Le voy a poner un ejemplo. Yo soy diabético desde mi temprana juventud, y cuando llegué a Milwaukee, el padre se responsabilizó de comprarme siempre el medicamento para la diabetes. Hubo momentos en que nosotros hubo épocas en que pasábamos por momentos muy tristes financieramente. No teníamos dinero. Teníamos un niño que se había enfermado, muy grave, pasaba gran parte del tiempo en el hospital y el salario iba directamente al hospital. Íbamos a ver al padre, estábamos en su oficina y de momento el padre desaparecía. Y cuando reaparecía, él usaba la esclavina típica del clero romano y de los padres palatinos, venía con algo ahí abajo. Pescado, pan, bizcocho, torta, dicen ustedes. Todos ustedes se pueden imaginar, y nos decía, stealing for my children, robando para mis hijos. Él institucionalizó que todos sus visitantes latinoamericanos cenaran en nuestra casa. Eso tenía varias razones. Una de ellas, que comieran una comida que le fuera familiar. Otra, que se distrajeran, hablando con gente de su patio, de su jardín, con quien podían hablar. Y entonces también hablábamos mucho de lo que el padre hablaba, y yo le decía al padre el eco de sus conversaciones, para que el padre pudiera seguir ayudando y seguir explicando lo que la persona había venido en busca de. Yo le servía de traductor. Cuando nos cambiamos de casa la última vez, siempre nos cambiamos, pero la última vez se pudo sentir mucho mejor. El padre no miraba de lejos y preguntaba a Jesús, ¿llevaron los muebles? Jesús, ¿llevaron el refrigerador? ¿Ya tienen luz eléctrica? No. El padre se envolvía en la mudanza y decía, nos estamos mudando, nos estamos cambiando de casa. Y cuando lo invitamos para bendecir la casa, esto es bueno que lo sepan, es también una lección de él, me dijo, no, una casa se bendice una sola vez, un hogar se bendice una sola vez. La casa se puede bendecir tantas veces cuantas veces se muden.
Otra pregunta muy práctica, el santuario hogar. Ya existía el santuario hogar. Padre, ¿hay que volver a invitar a la Mater a establecerse con nosotros? No, la Mater se muda con ustedes donde ustedes vayan. La Mater se cambia con ustedes donde ustedes vayan. La Mater es parte de la familia. En el santuario hogar la Mater está presente como el santuario original y el santuario filial. Es una realidad que depende del capital de gracia o de la pareja o de la persona que viva. Personas solteras también pueden tener santuario hogar. Fueron preguntas que se fueron suscitando después de la fundación del santuario. Fue tan linda la oración que él rezó en ese santuario hogar nuevo, que llegó a decir, está muy cerca del santuario del exilio, la casa, y dijo, ahora se establece una pugna entre el santuario de la parroquia, no se conocía como santuario del exilio, y este santuario hogar. A ver, ¿dónde la Mater es más efectiva? Ustedes pueden ver cómo el padre podía integrar el mundo natural con el mundo sobrenatural. Después del entierro yo le llamé, le dije, padre, ya enterramos a Carlitos, ¿qué hacemos? Me dijo, quiero que tú vengas a verme. ¿Cuándo? Mañana mismo. Digo, padre, Hilda. Mi mamá había ido para acompañarnos y la mamá de Hilda estaba, si Hilda no estaba sola, me dijo, ella está preparada. La había preparado él. Porque los dos nos dirigíamos con él. Y los dos íbamos a confesarnos, hubiera o no hubiera pecado, todos los viernes a las 5 de la tarde, a confesarnos con el padre fundador. Tú vienes a verme inmediatamente. Inmediatamente yo salí a Carlitos lo enterramos el día 2 de noviembre, y el 4 de noviembre yo salí para Schoenstatt. Estuve con él un mes, hasta el 2 de diciembre. Ahora yo puedo analizar y comprender y explicar mejor esto. Yo llegué a Schoenstatt y el padre me dio todo el tiempo. Todo el tiempo. Yo estaba en la misa con él en la mañana, yo no era diácono todavía, era seglar, le servía de monaguillo. Me desayunaba con él, unas veces, otras no. Pero almorcé con él todos los días que estuve en Schoenstatt. Y durante la conversación hablábamos. Y en la sobremesa duraba hasta las 3 o las 4 de la tarde. Y de noche nos reuníamos en la casa donde él estuviera. Él dormía a veces en unas casas y en otras, dependiendo de los sacerdotes o hermanas que estuviera atendiendo. Fue muy interesante porque cuando comenzamos a reunirnos fue en Sonnenhaus, que en aquella época era la casa de los sacerdotes diocesanos. Y yo no hablo alemán. Y la hermana no hablaba español. Me dijo, ¿tú vas? Toca el timbre. Le digo, padre, yo no hablo alemán. Y la hermana no habla español. ¿Qué hago? Me dice, pues tú tocas el timbre. Y le dice a la hermana, yo soy Jesús Pagán, vengo de Puerto Rico y quiero ver al padre Kentenich. Ella no va a entender nada. Entonces ella te va a decir algo y tú no vas a entender nada. Simplemente tú entras. Que la primera salita a la derecha, yo te voy a estar esperando. Digo, padre, pero ¿y las noches? ¿Y las noches subsiguientes? Digo, pues lo mismo siempre. Nos reuníamos, desde luego hablábamos mucho del movimiento, hablábamos mucho de la espiritualidad de Schoenstatt, hablábamos mucho de América Latina, hablábamos mucho de la solución a los problemas de América Latina, hablábamos mucho de la restauración que tiene que lograr Schoenstatt en América Latina. Hablábamos mucho de los cambios, a veces drásticos, que tendrán que haber en nuestro continente. Para el padre, no uso el término, no creo, pero para el padre Kentenich, América Latina era el continente de la esperanza. El padre sabía que de América Latina iba a salir la solución a los problemas. Cuando el padre estuvo aquí en el 47 y siempre vivió de esa realidad, cuando llegó,
le impresionó en el tiempo y las visitas que hizo, le impresionaron 2 o 3 elementos de los latinoamericanos. En primer lugar, encontró en América Latina un hombre, un ser humano orgánico, sano, interiormente. En el campo de concentración, él había conocido muchos rusos y le había impresionado bien. Y había descubierto que el ruso es un ser humano sano, o era en aquella época, no sé ahora cuál es la situación, era un ser humano sano. Y por su mente pasó, si llevamos Schoenstatt a Rusia, salvamos a Rusia para la Iglesia y para la misión salvífica de Occidente. No pudo ir. Vino a América Latina, se abrió la puerta. Y llegó, y al tiempo de estar aquí, se convenció de que hay una similaridad enorme entre el alma rusa y el alma latinoamericana. Y eso nosotros podemos comprobarlo por el interés grande también, enorme, que puso Rusia en América Latina durante todos los años de la Revolución Rusa, en que Rusia estuvo como una nación poderosa. Siempre le interesó el latinoamericano y soñaron con que los ejércitos comunistas, marxistas, leninistas marcharan por nuestras capitales y nuestros pueblos. Le impresionó al padre otro elemento muy importante, el amor a la Virgen del latinoamericano. El amor connatural, el amor natural nuestro a la Virgen. Y es una realidad. Aún los no creyentes en América Latina aman a la Virgen. De eso hay pruebas en las cuales no voy a entrar, pero es una realidad. Y le impresionó el respeto del latinoamericano por la familia natural. Todavía ustedes, acá en el sur, no han sentido el golpe, el impacto del divorcio. Nosotros, por nuestra cercanía a los Estados Unidos de América, por nuestra situación política, tenemos una situación desesperante. Oficialmente, 6 de cada 10 parejas se divorcian en Puerto Rico. Eso es oficialmente, sin mencionar los divorcios nominales. Los que viviendo bajo un mismo techo no tienen ningún tipo de comunión. Entonces, personas, yo tuve una estadística hace unos años, un 3% de la población puertorriqueña en aquella época, a los 29 años, se había casado 3 veces. Casado por el juez, por un ministro protestante. Ahora no se casan. Ahora, decir en Puerto Rico una pareja es peligroso. Porque una pareja es un hombre y una mujer que viven juntos sin casarse. Allá hay un término nuevo, y espero no llegue aquí, pero para que se adelanten, compañero sentimental. Y por televisión le da la noticia de que la actriz... Acá en la Argentina sobreviene, yo te digo una cosa, aquellos que damos clases a nivel universitario, es común, acá se llama pareja. Pareja. Pero yo digo compañeros sentimentales, que yo no había venido a traer el término. Es un poco más romántico. ¿Perdón? Sí, pero allá por ejemplo es común en la televisión escuchar a la tarde la actriz fulana de tal está profundamente apenada porque murió su compañero sentimental. Y también el joven fulano de tal, de la familia tal, está muy apesadumbrado, muy triste porque murió su compañero sentimental. Sí, así estamos. Occidente se encamina a su ruina. Dijo el padre Kenter que en el 49, estamos en el 99. Y Occidente se encamina a su ruina. Y la mayor ruina de Occidente es la desintegración de la familia. Fíjense ustedes como el Santo Padre, con tantas ocupaciones y tantas preocupaciones
y tanto que decir al mundo, de nada le habla con tanto interés como de la familia. El padre descubrió ese valor aquí en América Latina. Por lo tanto, la familia de Schoenstatt tiene la responsabilidad de fortalecer esos tres pilares. El que el latinoamericano se conserve sano, orgánico. Y tenemos unos ejemplos maravillosos. Pablo Neruda fue comunista. Los himnos más hermosos, al pensar orgánico, los encontramos en los poemas de Pablo Neruda. ¿Qué indica? Que en el corazón, en el alma, en el tuétano de nuestra alma, somos orgánicos. Pablo Neruda fue comunista, profeso y confeso. Sin embargo, en los poemas de Pablo Neruda, nosotros encontramos los himnos más hermosos al pensar orgánico. Es decir, somos orgánicos por naturaleza. Somos marianos. Hace unos años estuvimos, Isla y yo, de visita en Venezuela. Subimos al Pico Bolívar, el más alto de Venezuela, uno de los más altos de América. Y le puedo decir que me impresioné enormemente cuando lo más alto del pico descubrí una imagen gigantesca de la Santísima Virgen con las palabras Ave María Purísima. Yo le dije a Isla, nuestro continente nunca dejará de ser mariano. Es obra del pueblo. No la puso el padre Kentenich, ni la pusieron los schoenstattianos, la puso el pueblo. Anoche veníamos de, en una ocasión, voy a contar primero la primera experiencia, en una ocasión que llegué a Buenos Aires, al pasar donde uno paga en el aeropuerto, le dije al joven, muchas gracias, voy a rezar un Ave María por ti. Me dijo, no rece por mí, yo soy comunista. Ateo fue, yo soy ateo. Yo le dije, pues ahora voy a rezar un rosario. Seguimos caminando. Anoche veníamos de Florencio Varela, en uno de estos tipos de transportación que tienen ustedes, y el señor venía contándonos su último viaje a España, cómo le había gustado, tiene su esposa, su mujer aquí en Buenos Aires, pero tiene sus hermanos allá, le gustaría irse. Y le dije, récele a la Virgen para que lo ayude a irse a irse a España. Me dijo, la pobre Virgen, ha hecho tanto por mí. Me ayudó a ir después de 14 años. Es decir, la Virgen está en el corazón de los latinoamericanos. Después yo le prometí al rezarle a la Virgen para que él pueda mudarse y ya lo estoy haciendo. En mi país la invasión protestante ha sido desastrosa, descomunal. No tantos, pero hace mucho ruido, y son muchos. No puedo decir que no tantos. Sin embargo, ustedes escuchan el señor o la señora pentecostal decir 15 veces al día Ave María Purísima. Es un dicho de nuestro país. ¡Ay, Virgen! No sé si ustedes lo usan aquí, pero ya ¡ay, Virgen Santísima! Ave María Purísima. Protestantes, verdaderos protestantes, han protestado porque en la iglesia no les hemos atendido bien. Se han ido del cuerpo místico porque no les hemos atendido bien, y ahí también los schoenstattianos tenemos una responsabilidad crucial. Crucial. Cuando uno se encuentre con alguien, yo soy la iglesia. Que el párroco, que el obispo, que el arzobispo, que el cardenal, yo soy la iglesia. Para esa persona con quien yo me encuentro, yo soy la iglesia. En Chile, rezando en el santuario, pensé cómo toda la gente dice, qué buenos son los padres de Schoenstatt. Qué buenos son los padres. Y hablando con un viejo amigo sacerdote, aunque no viejo de edad todavía, le comenté, todo el mundo comenta eso. Qué bueno el día que la gente diga, qué buenos son los schoenstattianos.
mejor que qué buenos son los padres. Y me dijo, anda y dile eso a todo el mundo, porque eso te lo regaló la Mater aquí. Volviendo al padre, el padre descubrió un continente mariano. Y donde ven uno se imagina, tenemos a la Virgen. También hay una lucha muy grande contra la Virgen, pero la Virgen vencerá. Creo que ya le he hablado lo suficiente. Vamos a hacer preguntas. Pues entonces, cuando no hay preguntas, hay dos alternativas. O entendieron todo, o no entendieron todo. Bueno, ¿qué pasó después que el padre Kentenich quedó en esa mazmorra con esa lucecita? ¿Qué pasó? Después de eso, el padre, aquí viene un episodio muy interesante y único de un titán. No se sabía la procedencia del telegrama todavía. Se estaban haciendo investigaciones. Y ya el Santo Padre había firmado el decreto para que el padre volviera a Milwaukee. Imagínense lo que habría sido. La iglesia había nombrado al prelado Schmidt intermediario entre Schoenstatt y la iglesia, y la iglesia. Y había un cardenal que ustedes habrán escuchado el nombre, algunos de ustedes, el cardenal Agustín Bea, a quien el padre conocía desde joven como sacerdote, que se había interesado mucho en el caso del padre, porque los espíritus en Roma estaban divididos. Unos estaban con el padre Kentenich y otros estaban en contra del padre Kentenich. Entonces, el cardenal Bea y el prelado Schmidt se pusieron de acuerdo para que el padre recibiera las vacunas. Después de vacunas, a la gente le da fiebre. Mucho más a un anciano de 80 años, que estuvo 4 años en el campo de concentración, que tenía un solo pulmón. Entonces iban a hacer un arreglo en lo que al padre se le quitaba la fiebre. Ellos iban a cabildear diplomáticamente a ver cómo se cambiaba ese decreto, y el padre se quedaba en Roma y se solucionaba su problema. Se le pusieron al padre las vacunas, ellos dos hicieron su buen arreglo, y el cardenal Bea fue a ver al padre, a visitarlo, a saludarlo. El padre estaba sentado en una pieza, en una silla, en una butaca, y cuando el cardenal Bea llegó y lo saludó, él le preguntó, padre, ¿cómo está? El padre se dio varias vueltas en la pieza y dijo, nunca me he sentido mejor. Sí, si tengo fiebre, siento el cuerpo pesado. Era suficiente. El cardenal Bea se fue y poco después vino el prelado Schmidt y le dijo al padre, usted ha echado a perder el proceso. ¿Cómo es posible, padre, que haya hecho una cosa así? Si usted tiene que sentirse mal, le han puesto vacunas. Y si usted se muere de camino a Milwaukee, van a culpar a la iglesia de que lo mató. Nunca me he sentido mejor. Y si para volver a Schoenstatt yo necesito de la diplomacia, muchas gracias. Cuando yo vuelva a Schoenstatt, quiero que siempre se diga, la Mater lo trajo. Él lo había dicho muchas veces en Milwaukee. No quiero arreglos diplomáticos para mi regreso a Schoenstatt. Quiero que siempre se diga, la Mater lo trajo. Se quedó en Roma y se quedó el decreto firmado. Los señores cardenales siguieron reuniéndose en relación al padre, y el 22 de octubre del año 65 se logró un acuerdo con una decisión. No se sabía la decisión, la sabían ellos. Y cuando fueron y le dieron al padre, el padre se quedó muy tranquilo,
a esperar la decisión hasta que llegara. Un hombre totalmente en las manos de Dios. Ni se excitaba ni se deprimía. Totalmente en las manos de Dios. El 31 de octubre llegó la noticia. El padre Kentenich había sido rehabilitado. No, perdón, corrijo. Todos los cargos contra el padre Kentenich han sido anulados. El cardenal Antoniuti, había dos cardenales envueltos en esto, el cardenal Antoniuti y el cardenal Ottaviani. El cardenal Antoniuti le dijo a una persona, la cantidad de documentos era así. Todos fueron anulados. Y ustedes saben lo que quiere decir anulado. Inválido. Hay una anécdota muy linda que la he contado varias veces en los últimos tiempos y vale la pena conocerla. Y hace unas 5 semanas, contándosela a uno de nuestros obispos en Puerto Rico, se le nubló la voz y se impresionó. En varias ocasiones el padre me dijo, hablábamos de la situación de él, y desde luego los dos protagonistas eran Antoniuti, el cardenal Antoniuti y el cardenal Ottaviani. Y el padre me dijo, sobre la tumba de ellos también se podría escribir Dilexit Ecclesiam. Padre, ¿sí? Todo lo que ellos han hecho en contra mía, lo han hecho por amor a la Iglesia, respondiendo a informes. Los informes fueron anulados. Antoniuti visitó Schoenstatt durante la estadía del padre y cuando hizo un retiro espiritual de varios días, y cuando salía de Schoenstatt, celebrando una misa en uno de nuestros santuarios en Schoenstatt, Alemania, se miró hacia el pueblo, recuerda que la misa era de espalda, se miró hacia el pueblo y dijo unas palabras. En Schoenstatt me he encontrado con el padre Kentenich, y en la persona de él he encontrado la misericordia de Dios, la paternidad de Dios, la eternidad de Dios, la juventud de Dios. El cardenal Antoniuti celebró sus 50 años de sacerdocio con una gran misa en Roma, y cuando terminó la misa bajó del altar y se acercó a unas hermanas marianas que habían y le dijo, por favor, díganle al padre Kentenich que rece por mí. Yo fui utilizado. Y sobre la tumba del cardenal Ottaviani dice Dilexit Ecclesiam. Es una historia fascinante. Si a alguien se le ocurre ponerla en película, filmarla en película, tiene que hacer un trabajo magistral. En primer lugar, buscar al actor que va a hacer el papel del padre. En segundo lugar, porque hemos hablado de pocas cosas del padre. La muerte del padre. Si se planifica en un catálogo, en una computadora esta moderna, no sale tan perfecta. Domingo, día de la resurrección. En la iglesia de la adoración, su primera misa. Esa iglesia fue construida a petición de él, en acción de gracias a la Santísima Trinidad por todo lo que ha regalado a la familia de Schoenstatt. Y el día de la bendición el padre no estuvo. No estuvo el día de la bendición. Misterio de Dios y misterio del corazón del profeta. Él no estuvo en la bendición. Se bendijo en julio. Julio, pues fue a principio, agosto, septiembre. A unos metros de la iglesia. Caminaba el padre 5 minutos y estaba en la iglesia. No había ido. En la tarde del 14 de septiembre le pidió a la persona que le atendía que le buscara ropa nueva. Y le dijo a la hermana Manuel, que era la superiora general de las hermanas,
avise a los schoenstattianos en el mundo que el padre va a viajar. En la mañana caminó hasta la iglesia. Los que han estado en Schoenstatt saben que hay una fuente muy hermosa antes de llegar a lo que hoy es la tumba, que era la sacristía. Se detuvo. Yo siempre he tenido la impresión de que el padre se detuvo en la fuente porque sintió dolor en el pecho. Pues yo sufro de angina y yo sé lo que es eso. Él se detuvo a mirar la fuente unos minutitos y siguió para la misa. Celebró la misa. Le llamó la tarde antes la hermana Dolores, que era la superiora provincial de la provincia de Metternich, en Alemania, bastante cercana a Schoenstatt. Y le pidió, como era domingo, Día de los Dolores de la Virgen, que con un regalo a ella, en el Día de Nuestra Señora de los Dolores, celebrara la misa en la iglesia. Y el padre aceptó. Celebró la misa, volvió a la sacristía y cayó muerto. Se fue al cielo. Se fue al cielo. Bien, ¿alguna otra pregunta? No lo vamos a dejar. Tiene que cuidar su salud y lo que volviera para hablar más del padre más vez. ¿Perdón? que sería lindo que vuelva a hablar del padre Recen a la Virgen. en otras ocasiones. Porque solamente ella puede hacer que vuelva. Bueno. Encantado de mi parte. Encantado. ¿Usted no ha escrito un libro o ha pensado escribirlo con todo esto? Hemos escrito bastante. Yo grabé con el padre Esteban, de quien tengo que decir, fuimos muy buenos amigos. Una amistad de 40 años, que nació siendo el padre Esteban seminarista, y ayer le contaba a los padres, y le he contado también a algunas otras personas aquí, que desde que el padre Esteban entró en el seminario, fue motivo de interés para el padre Kentenich. Ese joven, abogado, recién recibido, que deja la novia, de una familia prominente de Buenos Aires, y se decide al padre interesado. Comenzamos a escribirnos, nosotros empezamos a tener contacto con él a través de otros seminaristas y otros padres de Schoenstatt, que eran amigos nuestros. Y él escribía alguna carta. Esteban fue siempre muy fiel a su correspondencia. Muy fiel. Ya en los últimos años tenía tantas cosas que hacer que a veces fallaba. Pero cuando fallaba la correspondencia usaba el teléfono. Y a veces por una notita de un aeropuerto recibíamos: estoy en St. Louis, Missouri, voy de camino a Texas, te saludo desde aquí. Padre Esteban. O los saludo desde aquí. Padre Esteban. Con el padre Esteban, que vivimos esa amistad tan íntima por tantos años, grabé muchas horas de recuerdos con el padre. Después han surgido otros recuerdos. Nuestra decisión del momento: se acabó el apostolado activo. Cosas así, encantado. Pero tomar la iniciativa para ir a hacer apostolado activo. Ahora cuando nos volvamos a la casa, vamos a escribir. Y vamos a escribir todo. No voy a publicar nada. Voy a escribir todos los recuerdos, que los vamos a dejar, y el día que la Mater me llame a la eternidad, entonces el otro se ocupe de editarlos, publicarlos, pues echarlos al archivo redondo. Pero hemos contado mucho, hay muchas cintas grabadas, además de cuestiones así, cartas que hemos escrito sobre el padre. Pero lo más importante es que para mí no es escribir un libro. Lo más importante para mí es que aquellos a quienes le hemos contado nuestra experiencia con el padre, le pidan encarecidamente a la Mater que los ayude a vivir como vivió el padre.
que un día se pueda decir qué buenos son los rusos.